Y hoy Hablemos. nos acompaña hoy Dani para intercambiar algunas cuestiones, así que Ger, te escuchamos como siempre, esta es la columna tuya, el regional bm.com.ar. Te hago una pregunta antes y arrancamos. Sí, ¿Viene bien el tema política 2023? Digo, coberturas, cuestiones que tengan que ver con cada una de las elecciones. viene bien. Todavía como que no estamos en la zona caliente, estamos entrando ahí como subiendo al ring de a poquito, mirándolo de reojo. Eso están haciendo los candidatos, hay muchos ya que han empezado hace tiempo a dar vueltas, a proponerse, a postularse, a pegar carteles, algunos más chicos, otros de mayores dimensiones, pero todavía no está en la zona caliente allí a full, por decirlo de alguna forma, pero ya se empezaron a mover las piezas y, por supuesto, en poco tiempo, antes de lo esperado, ya vamos a tener definiciones, ¿no? Muy bien, ¿eh? Bueno, Ger, comenzamos entonces con los Sí. temas. Vos nos dirás con qué arrancamos hoy. Bueno, arrancamos, por supuesto que siempre le dijimos 2 o 3 temas para conversar con ustedes, pero en nuestro portal tenemos todo tipo de información, las noticias del día, lo que ocurre en las últimas horas y, por supuesto, también ese tipo de notas que a nosotros nos gusta repasar y contar que van más allá de lo urgente, de la primicia, de las cuestiones de cada día, ¿no? Vamos a hablar de un informe realizado por la Justicia de Córdoba a partir de un programa que se denomina Referentes Judiciales, un informe a partir de una encuesta, de un relevamiento que se desarrolló en la capital provincial, pero también en muchas ciudades del interior. Se realizó en las diferentes circunscripciones judiciales. Por ejemplo, aquí en Villa María es la cuarta, junto con la ciudad de Liva, donde hay sedes de la justicia provincial. Bueno, ¿en qué consistía este relevamiento? ¿En qué se basó esta propuesta? En conocer cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos y las vecinas de la capital provincial y del interior en particular también. ¿Qué pasó? Por ejemplo, este informe indagó sobre las principales preocupaciones. Allí estamos viendo algunas imágenes en este momento. ¿Cuáles son las preocupaciones principales de los cordobeses en general, de los capitalinos en particular y de la gente del interior? Uno puede pensar, y hay preocupaciones que son compartidas, que pueden resultar generales, y es cierto, hay preocupaciones con problemas que son comunes tanto a la capital como al interior, pero asoman algunas diferencias. Hay muchas coincidencias, pero algunas diferencias. Por ejemplo, la principal es que en la capital provincial, como en toda gran urbe, el principal problema, la preocupación más grande que tienen los habitantes es la inseguridad. En el interior de la provincia y en Villa María en particular, hablamos de Villa María, pero también estamos tocando Oliva, Hernando, Arroyo Cabral, Ausonia, Palestina, que son los lugares donde se focalizó nuestra región este relevamiento. La preocupación principal pasa por la problemática de las adicciones, el consumo de drogas y también el narcomenudeo, una problemática que cada vez se hace más visible, no solo en las grandes urbes, sino ya desde hace bastante tiempo en las pequeñas localidades. Y por ejemplo aparecen algunos datos interesantes. Por ejemplo, a nivel provincia las preocupaciones más importantes son la droga o el alcohol, con el 70% prácticamente, la inseguridad del 63%, violencia el 50%, más o menos con los mismos registros, problemáticas de empleo, conflictos familiares y pobreza. Y lo que menos parece preocuparles a los cordobeses son las cuestiones de educación y conflictos entre vecinos. Hay otras problemáticas más graves, ¿sí?, que los cordobeses sostenemos como urgentes. ¿Qué pasa con estas problemáticas si uno las ve por el lado de capital y por el lado del interior? En capital, por ejemplo, el nivel de preocupación por la inseguridad se acrecienta. Pasamos de 7 personas a prácticamente 9 personas de cada 10. El 86% de la población señaló que la inseguridad es el principal problema en Córdoba capital. Mientras tanto, en el interior se reduce al 58%. Hay un descenso notable, si bien en Villa María en las últimas semanas como que hay una especie de reclamos por parte de vecinos de distintos sectores por la cuestión de la inseguridad. En nuestra región todavía no es una problemática acuciante o urgente, al parecer. ¿Qué diferencias aparecen? Por ejemplo, drogas y alcohol en capital solamente le preocupa al 60%, a 6 de cada 10 personas. En cambio, en las ciudades del interior, sí, se acrecienta al 75%. Ahí estamos viendo el gráfico que en términos comparativos presenta las diferentes preocupaciones
lo que ocurre en capital, en ciudades del interior y en pequeñas localidades. En pequeñas localidades también, fíjense cómo cae el problema de la inseguridad, y esto tiene que ver obviamente con una cuestión demográfica y cuestión de contención social. Fíjense, en las pequeñas localidades la inseguridad preocupa al 35%, esto es muy notable. Solamente a 3 de cada 10 personas, cuando en Córdoba capital es prácticamente una preocupación del 90% de los cordobeses. En la ciudad del interior, término medio, 6 personas de cada 10. Y así vamos desagregando las distintas problemáticas. En cuanto a Villa María, los datos comparativos, bueno, aparecen ahí como muy, muy importantes. Droga o alcohol, esto particularmente Villa María, Cabral, Ausonia, Palestina y Hernando. Si podemos cambiar la otra placa, donde dice Villa María en el encabezado, ahí podemos ver droga o alcohol, 67%, empleo, 48%, violencia, 46%, utilizando las preocupaciones sobre el lado derecho de la pantalla. Conflictos familiares, 42%, pobreza, 35%, y al final aparecen como problemáticas que no preocupan tanto, al parecer, la falta de servicios, 19%, y los conflictos entre vecinos en un 13%. Por supuesto, la búsqueda de esta encuesta, de este informe, es para la justicia mejorar el contacto con los pobladores de diferentes lugares y, por supuesto, definir políticas públicas a partir de este estrechamiento de lazos con la comunidad. Habrá que ver si este diagnóstico puede incidir en la definición de un mayor acercamiento de la justicia a las problemáticas sociales y, en todo caso, que se atienda por ahí a los reclamos y a las demandas que presentan los cordobeses tanto de la capital provincial como del interior de nuestra provincia. Nosotros abordamos particularmente la zona de Villa María y nuestra región, obviamente por cuestiones de cercanía y porque también queríamos saber cuáles son las principales preocupaciones que tienen los villamarienses y, por supuesto, nuestros vecinos y vecinas de la región. A ver, las estadísticas no creo que estén tan fuera de lo que realmente sucede, ¿no? En la capital, que la capital de Córdoba, yo recién cuando te escuchaba, sufre mucha inseguridad y hace mucho tiempo atrás que uno escucha que, por ejemplo, la inseguridad es tal que llega a los automóviles. Hoy en Córdoba capital hay una, por más que no sea noticia todos los días, hay una alta tasa de robo de autos. Si no es de autos, de gomas, digo, la capital cordobesa en su crecimiento está empezando a sufrir hechos delictivos que por ahí son comunes en capital federal. Claro. Difiere el interior. Lauchita. Cuando lo que me interesa de las cifras a mí, de todos estos números que nos dice Germán, es que cuando se habla de un poblado menor o de una menor cantidad de habitantes, la inseguridad pasa a un segundo plano, Germán. Entonces, sí, la cuestión de adicciones pasa a un primer plano. Primero, mito de que inseguridad y adicciones van de la mano, es un mito que se rompe tal vez en estos puntos según estos números. Y otro es la empatía, ¿no? De las personas entrevistadas, de decir, bueno, la inseguridad como un hecho que me afecta a mí, pero las adicciones como un hecho que afecta a la comunidad. Se abre como una visión empática también, ¿no? En ese punto. Me preocupa el impacto de las adicciones en mi sociedad. Y está bueno también. Sí, sí, es una conclusión bastante interesante, por cierto. Y lo interesante me parece es que son agentes de la propia justicia provincial los que están haciendo este relevamiento y los que a partir de los resultados podrían tomar algunas determinaciones, ¿no? O este diagnóstico serviría para fortalecer algunas políticas de vínculos con la comunidad, tanto en la capital como en el interior de la provincia de Córdoba. Realmente es bastante revelador y de alguna forma confirma lo que todos sospechamos, ¿no? Que la problemática de la inseguridad, si bien de a poco va creciendo en urbes medianas como la nuestra, aquí en Villa María, pero no tiene las dimensiones de otros lugares más tipo metrópolis, como el Gran Córdoba, como Gran Rosario, ni hablar,
incluso Cava o el conurbano bonaerense. En los pueblos del interior obviamente no es la principal preocupación. Y un dato también, si uno observa detenidamente los resultados, a medida que vamos reduciendo la cantidad de habitantes de las localidades donde se hizo la encuesta, por ejemplo, la pobreza es una cuestión que preocupa menos. Hay mayor preocupación a medida que aumentamos la población de las localidades analizadas, pero a medida que reducimos, a medida que los pueblos van siendo más pequeños, la pobreza no aparece como una opción de preocupación principal entre sus habitantes. Quizás porque haya una mayor contención, o en todo caso hay pobres en los pueblos, por supuesto, hay personas pobres y muy pobres, pero quizás haya algunas otras redes de contención que no existen quizás en las urbes un poco más grandes. Ese es otro dato, me parece, saliente. Bien, Ger, ¿qué más tenemos para destacar en el costado del regional bm.com.ar? Bueno, podemos hablar de dos notas de color, dos notas curiosas que también nos gusta a nosotros bastante reflejar y por ahí compartir con ustedes y con los televidentes. Un poco, esta para repasar rápidamente, la historia de un nombre hoy por hoy que es un ícono en el automovilismo. Estamos hablando de Chevrolet, ¿sí? Este nombre, esta marca hoy reconocida a nivel internacional, bueno, tiene que ver con un señor que se llamaba Luis, ¿sí? Un suizo llamado Louis Joseph Chevrolet, que de Suiza emigró a Estados Unidos, batió récords como piloto de autos. En algún momento se asoció con uno de los cofundadores de la General Motors. Eran dos personas, uno se fue, se abrió. ¿Qué hizo? Ingresó este hombre, Louis Chevrolet, pero después se le dio por hacer algunas otras cuestiones. Estoy contando la historia así muy de manera sintética y breve para que luego la profundicen ingresando a nuestra página. Pero lo curioso y las vueltas de la vida es que Chevrolet sale de General Motors, se va de la fábrica y a los años vuelve. Se fue por otros lados, fundó una empresa de aviones, de aviación y se fundió, tuvo algunas otras aventuras. Vuelve a trabajar a General Motors, a la empresa de la cual él formó parte como uno de sus propietarios. ¿Y saben en calidad de qué lo hizo? En calidad de empleado. Y, por supuesto, sus días finales fueron, no en la extrema pobreza, pero sí de modo muy carenciada su vida. Terminó sus últimos días en bancarrota. Estamos hablando de un nombre, de un apellido que hoy es todo un símbolo en materia de automovilismo, ¿no? Y un ejemplo de los muchos que abundan por allí de tener en algún momento, o haber tenido en algún momento, una historia de riqueza, de lujo, de renombre y de pronto verse sumergidos en las fauces de la pobreza con todo lo que eso significa, ¿no? De ser propietario o copropietario en todo caso, a terminar trabajando como empleado, hecho que no es ninguna deshonra, pero es un dato curioso, ¿no? Sobre todo relacionado con esta marca que ya tiene décadas y que por supuesto no ha dejado de crecer en todo este tiempo. Así que los invitamos a leer esta particular historia del suizo Louis Chevrolet, que empezó siendo propietario de una gran marca, de una gran fábrica, de una gran empresa, terminó siendo su empleado y murió prácticamente en la pobreza. Así que una nota bastante interesante, ¿no? Para repasar ese camino, esos avatares propios que a veces presenta la vida, ¿no? Muy bien, Ger. Y por último, para destacar, otra más de color dijiste, ¿cuál es? Claro, esta, ¿sabes por qué? Mira, sin saber que iba a estar Dani, realmente hay una coincidencia, ¿no? Porque vamos a hablar de uno de los postres favoritos de los argentinos. Es uno de mis favoritos también, seguramente cuando yo lo nombre quizás ustedes también puedan decir lo mismo, ¿no? La chocotorta. Todavía estoy esperando una chocotorta que Rodríguez dice que hace muy bien, es uno de los postres que él hace. Dice que hace empanadas muy ricas y chocotortas. Empanadas las probé, chocotorta todavía no tuve el placer. Pero, ¿qué hablamos de la chocotorta? No sé si tiene algo parecido en su descargo, Rodríguez, No, pero bueno. no sé. Yo soy muy bueno para el Imperial ruso. ¿Han probado Imperial ruso, la torta Imperial ruso? ¿Cuál es esa? No, el Imperial No, ruso. No sé, esa que tiene mucha crema. Claro, que tiene No, crema, merengue italiano, dulce de leche. ¿Y la torta dónde está? Ahí. El bizcochuelo es parte de... O sea, bajo cada capa de bizcochuelo hay una fina película de merengue italiano.
o pasta ¿Es parecido de manteca. al chajá ese o no? ¿Es parecido al chajá o Ah, no? es chajá. Es parecido al chajá, Ah. pero el chajá tiene durazno. Ah, ok. Es la diferencia con el imperial ruso. Muy bien, muy El bien, chajá tiene durazno y... Yo banco mucho la chocotorta, Sí, Banco claro. mucho. Bueno, hay algunos datos curiosos. A ver. En junio del año pasado cumplió 40 años de su creación la chocotorta. ¿Sí? Es joven. Sí, es un postre relativamente joven. En el año 2020, un portal dedicado a la gastronomía lo declaró en un concurso a nivel mundial como el mejor postre del mundo. Competía, a ver si lo encuentro acá, con el pistacho italiano, por ejemplo, el helado de pistacho italiano, y con algunos otros, a ver si puedo encontrarlo por acá. Bueno, pero por ejemplo, lo consagraron como el mejor postre del mundo en el 2020. Competía con el helado de pistacho italiano y la tarta de manzana alemana. ¿Qué tiene de particular también la chocotorta? Que hay muchas variaciones hoy en día, pero fue creada no por un maestro pastelero, no por un chef, no por un panadero. Fue una creativa publicitaria, un agente publicitario de una agencia muy conocida de la época. Estamos hablando del año 1982, ahí la estamos viendo. Ella se llama Marité Magravania y trabajaba en una agencia. Ella hacía el postre chocotorta en su casa. ¿Y qué hizo? Llevó la idea a la agencia. Un día se la llevó para probar a sus compañeros. Gustó tanto que dijeron, algo hay que hacer. ¿Qué lleva la chocotorta? Dulce de leche, Claro, queso crema sí, y las masitas chocolinas. tal cual. O similares. Bueno, ¿qué propuso? Mente creativa, que las marcas se unieran para realizar una publicidad en conjunto. Claro. Entonces ahí apareció Bagley con chocolinas, apareció en ese momento el queso Mendicream, ¿sí? El queso crema, que en ese momento era el número 1 en el mercado. Hoy hay otras marcas por así dando vueltas. Y también aparecía un dulce de leche de ese momento, una marca reconocida, Ramonda. Entonces se unieron las tres marcas e impulsaron durante un par de años una campaña publicitaria que obviamente eso hizo famoso a este póster, que hoy llega a todos lados, que es uno de los favoritos también de los más chicos y por supuesto los más grandes. Eso sí, la receta original de esta mujer tenía oporto, ¿sí? Obviamente ese ingrediente no es tomado en cuenta para los cumpleaños de niños, sobre todo, pero por allí hay algunas variaciones entre casa, algunos ingredientes secretos que por allí le dan un toque especial y diferente a la receta original de chocolinas, dulce de leche y queso crema, esa mixtura, ese ensamble, ese maridaje que es exquisito y que da como resultado este terrible postre que algunos gastronómicos, algunos chefs, algunos maestros pasteleros denostan y dejan de lado. ¿Sabes por qué? Porque dicen que no es una torta porque no tiene cocción. Bueno, más allá de eso, cuestiones técnicas. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Quiero denunciar dos mentiras. Sí. A ver. ¿Puede Sí. ser? La primera es que le llaman alfajor a cualquier cosa. Y el alfajor es tapa, dulce de leche. Basta de venir con bombones y decirle alfajores, basta de decirle a las masitas grandes alfajor. El bombón tiene tapa y... No, pero es una tapa de oblea la del bombón. ¿Y qué Y es? no le ¿Tapa, podés tapa? llamar alfajor a cualquier cosa, sino es un sándwich y termina siendo alfajor. Y Bueno, la segunda, a ver. torta sin bizcochuelo no es torta, es postre. Me parece a mí, no me parece, lo confirmo. Porque si no, ¿cuál es este otro postre que hacen las abuelas también, como la chocotorta? Nugatón. Nugatón. Si no, también diríamos que el nugatón es una torta. Y bueno, no, me parece que ahí hay una delgada línea que no tenemos que cruzar porque si no confundimos las cosas. Bueno, no tenemos tiempo para el debate que están Leo, planteando. Sí, Ger. Leo, Sí. va por todo este chico. Va por todo. No, va no, por no. todo. Va por Sí, todo. sí. Va Yo por estoy todo, cansado, así que- estoy cansado de las injusticias en los medios de comunicación, de legitimar algunas cosas que no son. Coincido con los alfajores, la cuestión de los alfajores, eso es cierto. Chocotorta quizás quedó la denominación, pero técnicamente sería un postre, incluso cuando recién lo mencionaba fue consagrado como postre. Sí. No como torta, Claro. entre los mejores del mundo. Pero bueno, el nombre quedó chocotorta y es realmente algo muy simple Y es rico. es muy rica, ¿no? O sea Tal que cual. Es muy rico. no es un invento de una abuela, no es el invento de alguien, sino que hay una persona que tuvo una idea de decir, vamos a reunir esto, Claro. vamos a unir fuerzas, y la verdad que
sigue funcionando y va a funcionar. Es riquísimo. Por siempre, Con ¿no? una gaseosa fresquita, qué rico, ni con un Fernet ni te cuento. Bueno, Ger, queremos agradecerte el momento, el espacio nos encanta, hoy con un invitado especial, Daniel Rodríguez.